Bueno, muchachos, seguimos con los temas. Entonces nosotros aquí de ahora en adelante vamos a seguir principalmente ya con las materias primas, ya entendemos todo lo que es el proceso de la formulación, entendemos que los animales tienen algunos límites con las materias primas, entendemos más o menos las materias primas, qué tipo en qué grupo lo podemos colocar, si energéticos, etcétera. Eso es lo que vamos a empezar a ver la próxima clase, ¿cierto? Esos son unos videos largos, un poquito tediosos. Entonces, hoy vamos a ver factores antinutricionales. Terminamos esta clase, como para dentro de 8 días empezamos a ver materias primas y dentro de 15 estamos terminando materias primas. Luego de esas materias primas vamos a estar viendo un poquito sobre procesamiento de la parte de peletizado, harina, crombelizado, ¿cierto? Esos procesitos para entender cómo también se termina la alimentación. Y estaríamos viendo la parte de bloques multinutricionales, sales proteinadas, esos pues se los explicaré también, que eso era la parte de la práctica que por cuestiones pues no sabremos cuándo es que va a ser, pues esto va a parar, pero esas prácticas con seguridad no se preocupen que esas las vamos a hacer. Si no las hacemos este semestre, obviamente sacamos el tiempo el otro semestre, como sea, pero ustedes no se van a quedar sin sus prácticas para que no se me preocupen. Bueno, el examen no los he terminado de corregir, ahí me disculpan, ya se los voy a pasar corregido ya hoy o mañana, yo creo que mañana tengo mucha cosa, entonces ya, pero les ha ido muy bien, he calificado por ahí unos 7, van muy bien, ¿cierto? Me alegra mucho, felicitaciones, van como bien con la cosa. Entonces el tema de hoy son factores antinutricionales. Los factores antinutricionales son unos componentes que contienen principalmente todas las plantas, ¿cierto? Esos factores antinutricionales es un tema muy importante porque la industria de alimentación animal genera un montón de aditivos que se colocan en el alimento o hacen procesamiento del alimento con la finalidad de acabar con los factores antinutricionales, ¿cierto? Que son los que vamos a llamar FAN, F-A-N, factores antinutricionales, y cada que hablen con un colega, cada que les hablen de alimentos, vamos a tener en cuenta los factores antinutricionales, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que van a estar molestando esos factores antinutricionales? Es que incluso en bajitas concentraciones van a impedir, miren, reducen o impiden totalmente la utilización de algún nutriente, ¿cierto? Tanto a nivel digestivo como a nivel metabólico. Entonces es que nos va a influir es en el proceso de la digestibilidad de los alimentos e incluso en la metabolicidad de ellos, en la utilización de ellos por las células. Entonces, estos factores antinutricionales son un montón, ¿cierto? Yo les voy a hablar de los principales y de los que más van a influir en la alimentación, pero hay un montón, ¿cierto? Y es la forma de ellos protegerse. Entonces, principalmente son estos componentes o esas sustancias que producen las plantas porque ya nos pueden salir corriendo. Entonces, ellas tienen que tener todo un sistema de defensa contra lo que se lo coma. El mejor ejemplo, por ejemplo, cuando ustedes ven la yuca shiguera o, por ejemplo, cuando ven uno más conocido, el matarratón, hay incluso evidencia que el matarratón cuando es atacado por muchos, por ejemplo, pájaros o algunos bichos, esa planta produce muchos más factores antinutricionales solamente para protegerse. Es la forma en que la planta se va a proteger de que se la coman o de que le entre un hongo o le entre una bacteria, ¿cierto? Entonces, cuando se defiende de todo esto, bacterias, insectos, pájaros, ¿cierto? Ellos inmediatamente producen algo que al bicho le da pereza. Otro ejemplo, por ejemplo, la capsaicina. Los que ya han escuchado la capsaicina es el que le da el picor o lo picante de los chiles. Pero mire que eso es una estrategia específica de la planta de chiles como un factor antinutricional. Si nosotros no estamos acostumbrados a comer picante y comemos mucho picante, a nosotros nos va a dar diarrea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a ser una sustancia alergénica y nos va a arder la boca y nos va a arder todas las mucosas y eso no es porque
Ya que nosotros somos ociosos y nos gusta probarlo y nos vamos adaptando a él, es otra cosa, pero eso es un repelente natural para que animales como nosotros, los caballos, etcétera, no se coman la planta. Pero los pájaros que no tienen receptores de capsaicina en la lengua, ellos no les va a picar. Entonces los pájaros son los que se encargan de comerse eso, de comerse los chiles. Entonces se comen el chile y esparcen toda la semilla. Entonces miren que es una estrategia específica de factores antinutricionales, que cómo va a actuar el factor antinutricional, es simplemente que es impalatable. Entonces un caballo lo prueba y no lo vuelve a probar, una vaca lo prueba y no lo vuelve a probar, pero un pájaro lo prueba, no le hace nada. Entonces mire que la capsaicina, que es esa molécula que produce el picor en la boca, es un factor antinutricional muy especial, ¿cierto? Y es específico. Entonces lo mismo va a pasar con todos los que vamos a ver hoy. Bueno, una cosa que tenemos una ventaja muy grande es que la mayoría de estos factores antinutricionales son termolábiles. ¿Qué son termolábiles? Que se destruyen, se desnaturalizan fácilmente con un procesamiento que tenga que ver calor. Entonces, miren acá, ustedes pueden meterlo en un autoclave. Los que conocen un laboratorio, eso es un método de esterilización que tiene temperaturas y presiones altas, cocción simple. Ahí les hablo de una muy bacana, por ejemplo, la yuca brava. Toda la parte de eso la vamos a ver más adelante en las materias primas. Nos damos cuenta que toda la corteza de la yuca y sobre todo la yuca brava, que era la yuca que utilizaban principalmente los indígenas de Colombia, esa cáscara es tóxica. Después les cuento cuál es pues es el ácido cianhídrico, ¿cierto? Tiene un componente muy tóxico, pero ese componente no es sino calentarlo. Entonces, cuando usted lo mete en sopas, lo cocina, cualquier cosa, él se volatiliza, él se pierde, se desnaturaliza. Entonces, ese, por ejemplo, es otro factor antinutricional que con una simple cocción lo tenemos listo. La extrusión, ese es uno de los procesos que vamos a ver, que ustedes ya vieron un poquito los que fueron conmigo, lo de los equinos, esterilización y cocción casera, ¿cierto? Entonces miren que la acción del calor desaparece fácilmente muchos de estos factores antinutricionales. No todos, pero la gran mayoría sí, sobre todo los que son proteicos. Eso ahorita vamos a ver. Listo, entonces ellos pueden actuar en varias partes, ¿cierto? Pueden ser durante la ingestión, que es, por ejemplo, no solamente el de la palatabilidad que les dije como la capsaicina, ¿cierto? Sino que hay unos también que son astringentes, por ejemplo, los taninos, ahorita lo vamos a ver, van a generar un sabor astringente que lo que hace es que el animal no consuma, ¿cierto? Pero también a nivel bucal puede empezar a degradar, por ejemplo, las enzimas bucales, que ¿cuáles son las dos? Lipasa y amilasa lingual. ¿Y cómo así que va a hacer algo con las enzimas? Se pega la enzima y no la deja actuar, ¿cierto? Esa es una de las formas que más actúan la mayoría de factores antinutricionales, que es influyendo sobre las enzimas que van a degradar nuestro alimento, ¿cierto? Entonces puede ser durante la ingestión, inhibición de hidrolasas, o sea, de la amilasa lingual. ¿Qué es una hidrolasa? Es una enzima que hidroliza, ¿cierto? Varios compuestos. Y durante el metabolismo, bueno, también de la ingestión se puede ir hasta el intestino y muchas de ellas, por ejemplo, cogen todos esos jugos pancreáticos ricos y llenos de enzimas y coge estos factores antinutricionales y se pegan del punto catalítico de la enzima que va a degradar ya sea proteínas, lípidos, carbohidratos, lo que sea. Entonces se pega a este punto catalítico y no la deja funcionar. Es decir, si la enzima que va a degradar la proteína está bloqueada por un factor antinutricional, pues la proteína del alimento no va a ser degradada y eso va directico a las heces. ¿Listo? Entonces, esa es otra de las funciones más comunes, que es neutralizando las enzimas que van a degradar el alimento. Y durante el metabolismo es porque ya estamos hablando en nivel de torrente sanguíneo o a nivel celular. Entonces, durante el metabolismo es, por ejemplo, que hay algunos de ellos que incluso entran a la sangre y ahorita vamos a ver uno, por ejemplo, que aglutina la sangre. Entonces hace que no haya un buen funcionamiento. Hay otros que, por ejemplo, se pegan de algunos receptores de la célula y no dejan que absorba la misma célula, ¿cierto? Entonces hay muchas formas de cómo ellos actúan. Bueno, entonces ya saben que puede ser desde la boca hasta el intestino y también puede entrar al torrente sanguíneo. Ya estamos hablando a todos los niveles del tracto gastrointestinal y metabolismo de nutrientes. Los podemos ubicar como en tres grupos, ¿cierto? Entonces, uno
sustancias que afectan toda la utilización metabólica de las proteínas, tanto en las enzimas que la degradan, también como adentro en su translocación, o sea, en movimiento entre células de las proteínas. Sustancias que interfieren en la asimilación de minerales. Aquí yo les he hablado mucho a ustedes, les he mencionado de los quelatos, de, por ejemplo, las zeolitas, que esos son aditivos que vamos a hablar después, que acuérdense que ustedes tienen una charla pendiente, ustedes ya tienen los temas, si no estoy mal, de los aditivos que van a exponer. Entonces, muy bacano, van a hacer un video así bien muñeque burro como los que yo hago y van a exponer perfectamente los aditivos que les dije en los grupos que les puse. Listo, si no les he dado los aditivos, pues se los doy. Eso lo hablamos ahorita. Entonces, las sustancias y también que con la parte proteica, con la parte de minerales y también por la parte de vitaminas, que aquí también es grave, ¿cierto? Que tienen formas de inactivar también las vitaminas. ¿Listo? Entonces hay unos complejos antivitamínicos, etc. Esto es una clasificación general, ¿cierto? La verdad es que hay más, pero miren este. Es uno que son proteínas, entonces inhibidores de proteasas. El que hoy en día me esté preguntando todavía qué carajo es una proteasa, o sea, lo recibo otra vez en Nutri1. Las proteasas son las enzimas que degradan proteínas. Por ejemplo, las lectinas, ahorita vamos a hablar de inhibidores de amilasa, los que hablábamos desde el consumo de la amilasa lingual, pero también la amilasa pancreática que se produce. Entonces, bloquea eso. Proteínas antigénicas, que también son proteínas que van a generar una respuesta inmune, ¿cierto? Son proteínas que son como ajenas al cuerpo y el cuerpo las ataca como si fuera con un sistema inmune y eso nos va a representar a nosotros unas pérdidas energéticas y costos altos por la inmunidad del animal. Listo. Aminoácidos no proteicos. Aquí hay un grupo grandísimo de productos que producen las plantas, como la canabanina, indospicina, homoarginina, canalina. ¿Y ellos qué van a hacer? Van a actuar es como si fueran venenos, ¿cierto? Y son venenos que siquiera son aminoácidos o grupos de aminoácidos muy cortos, que estos son muy susceptibles, por ejemplo, a la desnaturalización por temperatura o luz. Y ahí vamos a encontrar muchos venenos, ¿cierto? Venenos propios de las plantas o venenos que producen los hongos. Los polifenoles, que hablamos de los taninos, en ese sí nos vamos a centrar un poquito porque hay una industria grande trabajando los taninos duros. Los glucósidos, por ejemplo, el glucósido cianogénico se convierte, son azúcares, ¿cierto? Azúcares que tienen un componente tóxico y, por ejemplo, este glucósido cianogénico que tiene cianuro, ¿cierto? Con vicina, las saponinas, vamos a hablar también de ello, nos vamos a centrar, cicasina y oligosacáridos. Y los oligosacáridos también es otro tema que les llaman como factor de flatulencia. Nosotros lo podemos percibir con los frijoles, los garbanzos, etcétera. Y esos oligosacáridos, vamos a dar cuenta que son un grupo de azúcares que son indigestibles y que también van a generar un malestar y por ende son un factor antinutricional. Los alcaloides, que aquí también es la misma cocaína, la heroína, ¿cierto? Todos los opiáceos, pero también está la escopolamina, proveniente del borrachero, la quinolicidina y la iosiamina. Entonces, estos alcaloides lo que hacen es que afectan principalmente el sistema nervioso central y el sistema nervioso central convirtiendo en factor antinutricional porque produce, por ejemplo, eh, colon quieto, ¿cierto? Colon perezoso, que ese es como el nombre específico. Entonces también están las plantas esto. Y otros factores como los fitatos, que hay donde no sepan qué es fitato. Fitatos, gocipol presente, por ejemplo, en la torta en la harina de algodón, los sinapinos y los nitratos, ¿cierto? Que también vamos a hablar bastante de los nitratos y nitritos. Muy bien. Estos más o menos son los que nos vamos a enfocar. Bueno, entonces yo aquí quiero mostrarles de los diferentes productos que nosotros utilizamos para la alimentación animal. Miren, nosotros hacemos cebada, arroz, sorgo, trigo, maíz, yuca, papa, frijol, leucaena, ¿cierto? Y aquí muestra el número de los que tiene de factores antinutricionales. Y miremos un poquito esos factores antinutricionales, vea, inhibidores de proteasas, hemaglutininas, que es fito, planta, hemato, sangre, glutinina, que aglutina la sangre. Entonces, un producto vegetal
que aglutinan la sangre. Glucosilatos, los cianogénicos que acabo de mencionar, ácido fítico, que ya les he dicho del fósforo 1000 veces, pero lo vamos a volver a ver, las saponinas, taninos, factores estrogénicos, por ejemplo, la cerealanona, ¿cierto? Gocipol, factor de flatulencia, los oligosacáridos, factor antivitaminas de todo tipo, las bloquean, inhibidor de invertasa, ese no sé qué es, arginasa, o sea, para producir arginina. Ese arginina, acuérdense que es muy vital en la parte de la producción del ciclo de la urea. Entonces, si este inhibidor aparece, no se produce urea y entonces queda todo ese amonio en el cuerpo intoxicando, limosina y etcétera. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Uno, bacano que leamos todos los que existen para que sepamos con qué nos vamos a enfrentar en el mundo real. Y la otra es porque miren, por ejemplo, la soya que es la torta de soya, la maestra de la proteína, miren, tiene inhibidor de proteasas, fitohematulininas, ácido fíticos, saponinas, miren, todos estos son los factores antinutricionales que presenta. Mire que es el que más tiene entre todos estos. Miremos el maíz también, que es el otro importante. Maíz, mire, apenas tiene 4, y de esos 4 tiene ese inhibidor de invertasa, que no sé qué es, y tiene y tirógenos, tiene ácido fítico y tiene inhibidor de proteasa. Una cosa que ustedes si se ponen a analizar, que es muy bueno que de ahora en adelante ustedes siempre tengan presente cada que vean una dieta de un animal, miren qué es lo que le están echando, ¿cierto? Y que tengan la oportunidad de cómo es que varían las diferentes materias primas que se utilizan en las dietas. Y se van a dar cuenta que en lechones no se utiliza soya, ¿cierto? Y que los lechones, tanto cuando tienen más o menos, cuando empiezan un cría y un recría, o sea, que estamos hablando más o menos desde, no le voy a meter papilla antes de los 21 días de destete, sino después de los 21 días, ustedes se van a dar cuenta que más o menos de 21 días a los 40 días, esos animales están en un tipo de alimento que no tiene nada de soya. Y de ahí le tienen que empezar a incorporar en el alimento soya de poquitos, porque la soya es altamente alergénica. La soya, uno se vuelve muy alérgico a la soya las primeras veces que lo prueba y es debido a todos estos factores antinutricionales tan grandes que tiene. Entonces, por ejemplo, si ustedes compran un alimento muy malo de recría, que a veces se los encuentran por ahí, les echan soya y ustedes encuentran bastantes diarreas. Y simplemente es porque suplen la proteína a partir de la soya y no suplen la proteína a partir de sueros, lácteos o albúmina o productos muy buenos. Bueno, entonces empecemos con el primero, ¿cierto? El primer factor antinutricional es la lectina, ¿cierto? La lectina. La lectina es específico, o sea, va a estar directamente relacionado con las células sanguíneas. Entonces, este es el que yo les decía como fitohemaglutinina, ¿cierto? Es fito de planta, hema de sangre y glutinina que aglutina la sangre. Entonces, tiene capacidad de coger los glóbulos rojos y forma unas bolas. Esas bolas de glóbulos rojos se pueden convertir en unos trombos y los trombos pueden dar un paro cardíaco, ¿cierto? Un trombo es un pedazo de coágulo que va andando por el torrente sanguíneo y tapona un montón de cosas, ¿cierto? Entonces el exceso de estos pueden generar eso. Si no, la otra es la parte de oxigenación. Si nosotros tenemos un aglutinamiento de los glóbulos rojos, pues vamos a tener mala distribución del oxígeno. Entonces vamos a tener un gasto adicional energético del animal. Y nosotros muchas veces no vamos a saber por qué el animal no está ganando peso y simplemente puede ser por la presencia de factores antinutricionales como la lectina en el alimento. ¿Listo? Entonces esto se pega por un tiempo específico, no necesariamente queda pegado de por vida, sino que es reversible y es por tiempo, por afinidad y por productos que hay en la sangre y se pega a proteínas, y se pega a las células, y se pega a los glóbulos rojos, y ahí se queda, ¿cierto? Entonces empiezan a aglutinar. Pero además de aglutinar, tiene una cosa, como se pegan a esas lipoproteínas, que son esos deditos que van a estar afuera de las células, pues también esos deditos que están afuera de las células están en el enterocito, es decir, en la célula intestinal. Y aquí es donde repercute la mayoría de su problema. En esos deditos se pega este hijo de madre y cuando se pega
pues ¿qué va a hacer? Afecta la digestibilidad, ¿cierto? Entonces, mire, hay un deterioro en el transporte de los nutrientes a través de la pared celular. O sea, se disminuye la digestibilidad. Entonces, no solamente me aglutina la sangre, sino que me disminuye la digestibilidad. Entonces, muchas veces encontramos, cuando vemos estudios de digestibilidad en los animales, encontramos que mucho se está perdiendo en las heces. Y es porque hay un factor antinutricional que no permite la entrada de esto. Esto lo hace la lectina, ¿cierto? Bueno, además de eso, de que aglutina y etcétera, y que también no permite, pues va a tener un problema. Incrementa la síntesis de proteína de la mucosa. Entonces, en ese intestino, ¿cierto? En ese intestino llega el nutriente, está por aquí, apenas va a pasar, está la lectina ahí interfiriendo en el paso del nutriente hacia la sangre. Entonces, ¿qué va a hacer el intestino cuando siente la presencia de que sus glicoproteínas están todas llenas de lectina? Inmediatamente produce un montón de moco, porque es la forma de protección del intestino. Entonces, al producir un montón de moco, ese montón de moco es un gasto energético bravísimo. Entonces, ese gasto energético hace que el animal se atrase, ¿cierto? Y después de que produce un montón de moco, pues hace una respuesta inmunológica, porque todos los glóbulos blancos y las inmunoglobulinas detectan a la lectina como si fuera algo extraño. Inmediatamente van allá, lo miran y dicen, no, esto es extraño, y empiezan a sacar, ahora que está de moda pues, lo del coronavirus y toda la cosa, pues miren, es una respuesta exagerada ante un factor externo. Entonces las inmunoglobulinas generan una respuesta inmune, y esa respuesta inmune, todo lo que sea una respuesta inmune en un animal lo atrasa. Ustedes se enferman y ustedes no ganan peso. ¿Por qué? Porque el cuerpo está demandando toda la energía para poder combatir un patógeno específico. Ahí me disculpo, pues que no estoy tan peinado. Bueno, igual tampoco allá en la universidad tampoco era muy peinado, pero bueno. Listo. Entonces, mire, todo eso va a tener un problema de la energía. Entonces, 1, aglutina la sangre. 2, no deja que entren los nutrientes. Sumen el problema. 3, produce un montón de moco gastando energía. 4, hace una reacción inmunológica. Y 5, ¿qué le va a pasar? Aumento del catabolismo de la proteína, grasa y carbohidratos. ¿Cómo así? Pues si es que no hay absorción, si no hay energía y hay un gasto alto de energía por la parte inmune, ¿qué le toca hacer al cuerpo? Sacar, catabolizar, o sea, sacar energía y tejido de lo que hay, de la grasa, de los carbohidratos y las proteínas. Entonces es una pérdida grande por el animal. Listo. Sigamos. Bueno. Entonces nos cuesta un montón de energía la lectina. Listo. Eso. Bueno, miremos por acá. Los taninos. Esperen, yo voy por un poquito de agua. Voy a pausar aquí. Voy por un poquito de agua que estoy seco. Bueno. Entonces los taninos, como dice su palabra, viene de la palabra curtido, ¿cierto? Los taninos son unos extractos que se sacan de las plantas que se han utilizado para curtir telas, para curtir cueros, etc. Estos taninos, miren que las curtiembres o las empresas de telas y de esto siempre le han adjudicado una problemática grandísima de la contaminación de las aguas. Y esta contaminación de las aguas ha sido específicamente porque el bendito tanino es un factor antinutricional bravo. Y es un factor antinutricional que depende mucho de las cantidades. Listo, entonces cuando son cantidades altas concentraciones, que son las que vierten en los ríos, este tanino, por ejemplo, secuestra parte del oxígeno. Entonces empieza a matar peces, ¿cierto? Además de que él es un aglutinante, él se pega, él tiene una capacidad muy alta de pegarse de compuestos. Entonces el bendito tanino tiene una afinidad altísima por cationes, entonces estamos hablando de calcio, magnesio, etc. Tiene una altísima afinidad por la proteína nada más y nada menos, y tiene una altísima afinidad por la fibra. ¿Listo? Entonces es llamado polifenol, pero simplemente es porque tiene muchos compuestos fenólicos en su estructura, pero los taninos tienen 1000 tamaños, tienen 1000 formas, ¿cierto? Los taninos es un grupo grande, entonces hay unos que llaman taninos condensados, etcétera, pero eso no nos vamos a meter. Esos taninos
forman esos complejos, es lo que más nos importa, contra las proteínas, carbohidratos, y cuando se pegan a ellos no dejan que sean degradados. Entonces, cada que una proteína se le pega a un tanino, ya la molécula no va a actuar ninguna proteasa y va a quedar de un tamaño que no es asimilable por el intestino. Entonces, coge y se pega y va directico a las heces, ¿cierto? Entonces, no solamente tiene una repercusión grande en monogástricos, ¿cierto? En los monogástricos tiene esa parte sobre todo que tiene repercusión sobre la proteína, porque es que la fibra en los monogástricos no nos importa tanto, pero sí va a tener esa influencia grande sobre la proteína, entonces disminuye la cantidad de proteína que le damos y muchas veces estamos formulando las dietas con una proteína adecuada y con una proteína de buena calidad, pero estamos dando, por ejemplo, sorgo. El sorgo es uno de los sustitutos del maíz que se pueden utilizar, pues es un grano energético muy similar al maíz, pero el sorgo hay varios tipos y hay un tipo de sorgo rico en taninos que es muy rojizo. El tanino va a dar colores rojizos, por ejemplo, el vino es hecho de uvas y las uvas son ricas en taninos, entonces muchas veces pues ya la gente no cree y que llega y que huele un vino y entonces llega y dice, no, este vino tiene mucho cuerpo. Ese mucho cuerpo significa que tiene un boleo de taninos y es astringente y se queda pegado a la lengua, ¿cierto? Eso mismo está haciendo con las proteínas que estamos comiendo. Entonces, cuando usted les dice, no, es que esa proteína esa carnita hay que comerla con un vino tinto. No, pues esa carne con un vino tinto, pues va a haber mucha de esa proteína que va a ir directo a las excretas. ¿Por qué? Porque tiene afinidad por eso. Pero además puede inhibir algunas enzimas porque es como un arbolito. Entonces ese tanino tiene un montón de salientes para todos los lados que se pega de todo. Entonces se pega también del intestino un poquito y se pega de las enzimas que hay por ahí. Cada que se pega de una enzima, deja de actuar la enzima. ¿Listo? Bueno, entonces el principal efecto de este es que decrece la digestibilidad de los nutrientes nitrogenados. ¿Cuál es? Proteína, ¿cierto? Bueno, de ese tanino también les quiero mencionar algo. Entonces, mi doctorado tiene que ver con taninos. Entonces hay mucha tela por cortar pues con este tema. Pero los taninos tienen una cosa, cuando los taninos se dan en poquitas cantidades, mire pues esto tan bonito, y se les va a quedar pues para que ustedes sean bien please y hablen con los colegas de esto. Cuando uno coloca taninos en bajas concentraciones en las dietas para rumiantes, estos taninos hacen que tienen un efecto negativo sobre los protozoarios del rumen, ¿cierto? Entonces el rumen, acuérdense de que son bacterias, hongos y protozoarios, y estos pinches protozoarios no se lavan con los taninos. Usted echa poquitas cantidades y esos taninos inmediatamente empiezan a disminuir la tasa metabólica de los protozoarios. Pero adivinen qué, dentro de los protozoarios, dentro de los protozoarios viven unas bacterias que se llaman las arqueas. Y esas bacterias arqueas son las metanógenas, las que producen metano. Entonces, si yo echo poquitas cantidades de taninos en el rumen de una vaca, es capaz de afectar el metabolismo del protozoario y por ende disminuye el alimento para las metanógenas. Entonces, por ende, me disminuye la cantidad de metano que el animal eructa. Yo ya les había dicho que se produce metano en la fermentación ruminal. Y la fermentación, y cuando se deja de producir metano en el rumen, pasan dos cosas buenas. La primera, ojo pues, la primera, no hay, se produce menos gas de efecto invernadero, ¿cierto? Si nosotros disminuimos un 20% de la producción de metano, hagan la cuenta, si ustedes tienen 25 millones de cabezas de ganado que tiene Colombia, y de esas 25 millones, más o menos en promedio, producen 200 litros de metano día. Ahora agarren todo eso, multipliquen 200 litros por 25 millones de vacas al día, y después simplemente multipliquen eso por 0.20. Eso es lo que se dejaría de producir si nosotros manipulamos los taninos de manera adecuada. Logramos más o menos, nosotros hemos logrado como el 13 al 15% de disminución de producción de metano a partir de los taninos. Entonces mire que es una ventaja muy grande. Y la otra, por otro lado, es que cada que una vaca
no eructa parte de los gases en forma de metano. El metano es que es un compuesto energético, CH4. Si ese metano sale de la vaca, eso es energía que se está perdiendo en forma de gas. Y acuérdense que cuando nosotros pasamos de energía bruta, digestible, metabolizable, neta, cuando nosotros pasamos de digestible, perdón, de metabolizable a neta, no es el incremento térmico, de digestible a metabolizable, mire que la digestible es las pérdidas de orina y gases. Y en esos gases está ese pinche metano, que son unas pérdidas considerables diarias de energía. Entonces, si yo cojo taninos, le pongo un poquitico, lo suficiente para que no me haga daños con la proteína y la fibra, como les mencioné, que es el factor antinutricional, pero tiene la suficiente capacidad de darle un golpe a los protozoarios y por ende a las arqueas o metanógenas que viven dentro, se produce menos metano. Ahí les dejo para que miren a ver cómo si les interesa eso para la vida. ¿Listo? Muy bien. Entonces mire quién tiene taninos por acá, ¿cierto? Vamos a poner por aquí y mire. Taninos es el 7, entonces el sorgo, que ya los mencioné, ojo, el sorgo. Y por aquí ya muy poquitas de estas tienen taninos, pero estas son las que más se utilizan. Por otro lado, los taninos, y ya dicen que los taninos también tienen unos efectos positivos en en los humanos. Entonces hay gente que está sacando extracto de yucca shigera, que es una planta, y están utilizando esos extractos, pero no sé muy bien para qué, pero como un efecto positivo, ¿cierto? Como antioxidante, yo no sé qué, pero no, ahí sí no me meto porque no sé muy bien, pero eso es más como para la salud humana. ¿Listo? Bueno. Glucósidos cianogénicos. Entonces, empecemos con esto. Usted sabía que si usted, pues, manada no se van a poner muy raros, si usted coge 50 semillas de manzana, supuestamente, también tiene un poquito de mito, usted machaca 50 semillas, tiene la suficiente veneno como para envenenar a un humano. Y es porque la semilla de la manzana tiene glucósidos cianogénicos. ¿Qué es un glucósido? Un azúcar. ¿Qué es cianogénico? Que produce cianuro, ¿cierto? Génico, productor, ciano de cianuro. Entonces, este lo tiene, por ejemplo, yo les voy a hablar aquí de dos compuestos. Uno, los glucósidos cianogénicos en altas cantidades, pues así como que un animal se comió una semilla, pues y se murió, no, es muy raro, ¿cierto? A través de las semillas, porque las semillas de las leguminosas tienden a ser muy bravas. Mire que la soya, que es el que más factor antinutricional es el que más factor antinutricionales tiene de las materias primas que utilizamos, y es porque es una leguminosa. Entonces, pero hay una bendita planta que se llama Asclepia curasábica. Ya que estamos en el computador, pues, puedo venir por aquí. Y ponemos por aquí Asclepia curasábica. La Asclepia curasábica es también, pues por cultura general, es la hospedera principal de la mariposa monarca. La Asclepia curasábica también se le dice matacaballo y esa hijo de madre está en todos los potreros de Colombia, ¿cierto? Y si ustedes le rompen una hojita, van a ver que va a salir una lechecita blanca. Miren la que todos la hemos visto, ¿cierto? Entonces en esta ustedes van a encontrar muy bonitos los huevitos de la mariposa monarca, poniendo ahí los huevitos y vea, este es, por ejemplo, aquí está la oruga de la mariposa monarca, que es hermoso. Mire la mariposa monarca aquí poniendo huevos, ¿cierto? Esa tiene altos contenidos de glucósidos cianogénicos y por eso se le llaman la mata caballo, porque la mata caballo se la come el caballo y muchas veces intoxica, ¿cierto? Pero necesita pues también grandes cantidades, no es que comió una y listo, no, necesita unas cantidades, pero igual cuando come poquito, el animal no tiende a comérsela, pero cuando tenemos potreros muy llenos y tenemos deficiencia de pasto, claro, pues el animal ahí mismo le va a echar garra, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Entonces, esos glucósidos cianogénicos van a formar principalmente ese potente veneno que es el cianuro. ¿Listo? Entonces, eh, cuando ese cianuro está en niveles muy bajitos,
pues uno no se intoxica, pero el cuerpo está sufriendo un estrés y ese estrés va inmediatamente a incrementar los requerimientos del animal porque hay un factor estresante que al animal le toca luchar contra él, ¿cierto? Y hay una cosa, sigue glucosa, curiosa, que incrementa es el requerimiento de los aminoácidos azufrados, ¿cierto? Metionina y cisteína y taurina. Entonces es algo curioso. ¿Y entonces qué va a pasar con este? El glucósido cianogénico es porque si se acuerdan de la cadena de electrones, ¿cierto? La cadena de electrones, donde nada más y nada menos está por aquí la ATP sintetasa, que es esa que yo les he dibujado 1000 veces, pues estos glucósidos cianogénicos limitan la producción nada más y nada menos que ATP. No deja que se produzca ATP. Entonces, normalmente, cuando los niveles son altos, pues mata siempre al animal. Por eso el cianuro mata a la gente, es porque inhibe la producción de ATP en todas las células. Pero cuando son niveles muy bajitos, ¿cierto? Eso pasa en animales en potrero. Los niveles son muy bajitos. Usted nunca ve el animal con babasa, ni lo ve mal, ni lo ve, pero no le gana peso. Entonces, ojo, denle una buscadita, miren a ver si hay Asclepia curasábica o mata caballo y vayan y erradiquen eso, ¿cierto? Porque lo que va a hacer es que en poquitas cantidades pues va a inhibir en algunas células la producción de energía, entonces inmediatamente el animal demanda más comida, pero no produce energía, entonces nada más y nada menos que es una problemática grandísima, ¿cierto? Muy bien, esos glucósidos cianogénicos, mire todos los que los tienen, ¿verdad? Entonces lo tenemos el pinche sorgo, lo tenemos la yuca, lo tenemos en la papa, que es las solaninas, lo tenemos en el frijol, guandul, que es otro finus, cajanus cajan, lo tenemos por aquí y por aquí en la linaza, ¿cierto? Entonces, mire, pues la linaza nosotros la verdad es que no la utilizamos mucho. Bueno, sigamos. Yo les dije una vez a ustedes en carbohidratos que les dije en carbohidratos una cosa que nosotros usualmente los monogástricos teníamos la habilidad de degradar casi todo lo que era alfa, ¿cierto? Entonces, cuando hay uniones alfa 1,4, alfa 1,6, etcétera, 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 etcétera. Pero también, y dijimos que los beta para los monogástricos, pues no le iba como muy bien. Entonces, estos oligosacáridos son unos heteropolisacáridos, o sea, un montón de azúcares, de monómeros de azúcar, eh, monosacáridos que se unen y muchos de ellos son beta. Pero ¿qué va a pasar con esto? Entre ellos están la rafinosa, estaquiosa, verbacosa. Espérenme que me están llamando. Listo. Entonces, todos estos azúcares son azúcares que no aportan nada para el animal. Entonces, uno pensaría, no, pues simplemente se degradan por unas enzimas, quedan en monosacáridos y entran al torrente sanguíneo. No, falso. No hay cómo degradarlos porque no tenemos el complejo enzimático para degradarlos. Entonces, estas específicas van a seguir por todo el tracto gastrointestinal a llegar hasta el recto. ¿Y qué va a pasar? Por allá algunas bacterias sí lo pueden aprovechar. Y cuando los pueden aprovechar, pues hacen una fiesta ni la hijo de madre. Entonces estos factores provocan flatulencia. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no, el cuerpo no es capaz ni de hacerle la más mínima cosquilla, pero cuando llegan al intestino grueso, llegan las bacterias y tarán. Entonces es como si fuera un prebiótico, ¿cierto? O sea, un alimento para los probióticos, un alimento para las bacterias, pero el problema es que llegan a altas cantidades y son muy aprovechables por ellos. Entonces producen demasiados gases, ¿cierto? Entonces, mire, como nosotros no tenemos en monosacáridos, no tenemos esta enzima de alfa-galactosidasa, pues esos manes, estos azúcares van derecho al intestino grueso y producen un montón de gases. Y esos gases no solamente, pues bueno, sí, tiene flatulencia, no, eso es grave, porque el exceso pues, me va a hacer una inflamación del colon, me va a generar una sensación de inconfort del animal y eso me va a generar que el animal deje de comer y también me va a generar flatulencia y también me va a generar colon irritable y yo no puedo llegar a eso. ¿Listo? Muy bien. De esos factores de flatulencia o oligosacáridos, sí tiene por aquí el trigo,
tiene por aquí el frijol, mire que estas leguminosas son bravas, ¿cierto? La soya, etc. Bueno, las saponinas. Entonces las saponinas hay de muchos tipos, ¿cierto? Espera otro segundo. ¿Sí? Entonces estas saponinas, hay de muchos tamaños, formas. Las saponinas, incluso cuando se han trabajado en la parte, porque las saponinas también se utilizan mucho en la parte de rumiantes. Estas saponinas se dan cuenta que tienen muchos pesos moleculares, es decir, hay unas así chiquitas y hay unas muy grandes. Entonces las saponinas, el efecto que tienen sobre los animales es muy variable. Pero las saponinas las tiene, por ejemplo, la leucaena leucocéfala, ¿cierto? Que todos la conocemos. La leucaena, que se utiliza mucho en silvopastoreo. El matarratón tiene muchas saponinas. ¿Y por qué se llama saponina? Acuérdese que el proceso de saponificación es un proceso donde se transforma en jabón la grasa. Y ese proceso de saponificación ocurre algo muy similar en el rum. Entonces estas saponinas, además de que tienen capacidad de adherirse también como los taninos a proteínas y a fibra, estas saponinas generan, hágase de cuenta que yo hubiera metido un pedazo de detergente en el rumen. Entonces, cuando son altas cantidades, hace que se produzca una espuma y esa producción de espuma hace que le dé muy duro a la fermentación ruminal. ¿Por qué duro? Porque las bacterias, hongos y protozoarios no se sienten bien con las saponinas. Entonces, si yo les volví y les mencioné los protozoarios, entonces, efectivamente, las saponinas, al igual que los taninos, si se utilizan en pequeñas cantidades, pues se va a chingar o va a afectar a los protozoarios. Y si afecta a los protozoarios, afecta a las arqueas. Y si afecta a las arqueas, disminuye la producción de metano. Entonces las saponinas también se han trabajado mucho para la disminución de metano, pero ha sido muy inconsistente los resultados debido a la variabilidad que tienen las saponinas. Entonces unos dicen, no, con leucaena, un amigo mío, Ángel Piñeiro, de México, el doctor Ángel Piñeiro, y trabajó con leucaena, hizo unas inclusiones del 45% de la dieta con leucaena. Era incluso muy difícil que los animales se lo comieran. Y cuando le daba eso, él pudo disminuir como el 32%, 30% de la producción de metano por esas saponinas. Pero también muchas veces es porque la saponina se pega de muchos compuestos que son fermentables. Entonces, si yo cojo la saponina y la pego a una proteína, o cojo la saponina y la pego a una fibra, pues esa fibra en el rumen no va a poder llegar las bacterias a degradarla. Y entonces, si hay menor degradación de la materia orgánica en el rumen, pues se produce menos metano, obviamente, porque de ahí es que salen los gases. Pero eso también tiene una repercusión. Pues yo no quiero que se me disminuya la fermentación de la materia orgánica en el rumen, pues porque esa es la que me da los ácidos grasos volátiles. Entonces, hay también reconocer o encontrar cuál es el nivel de saponina correcto para disminuir metano, pero no ir a afectar la degradación ruminal, también es un poquito ambiguo, ¿cierto? Entonces, ese ahí va. Listo. Entonces, por ejemplo, la alfalfa tiene mucha cantidad de saponinas, ¿cierto? Y miren que hoy en día está muy de moda sembrar alfalfa en altas cantidades, tanto para caballos como para bovinos, para que ellos pastoreen o corten y se hace pues algunos pellets de alfalfa. Listo. Entonces, las saponinas, miren, por ejemplo, la saponina de la quinoa, miren cómo forma esa sustancia jabonosa y en eso. Las saponinas también se utilizaron mucho, por ejemplo, para la pesca. Entonces cogían plantas con saponinas, las quebraban unos bejucos y le hacían así al río y todos los peces ¡blup! Se iban para arriba, porque esa saponificación consumía el oxígeno presente en el agua. Entonces los peces se ahogan y se empiezan a flotar y ya los pescan. Incluso si uno los deja, los pone un poquito más arriba abajo, ellos siguen nadando, ¿cierto? Entonces es una forma de pesca que se utilizaba antes y era muy de los indígenas. Listo. ¿Qué tiene aquí? Vea. Afecta en hemólisis de los eritrocitos. Cuando son en altas cantidades y llega el torrente sanguíneo, tiene la capacidad de matar eritrocitos, que son los transportadores de oxígeno. Listo. Reducción del colesterol sanguíneo y hepático.
Por ahí hay gente que se están llevando las saponinas provenientes, por ejemplo, de la producción de fique. Entonces, la penca de fique produce mucha saponina cuando se lava la fibra y esos líquidos hay empresas comprándolos, porque para el que tenga fique sepa eso, que hay que buscar quién compra eso porque las saponinas se están utilizando también como reductor de colesterol. Entonces, venden unas pepitas, como decir, de alfalfa o de cosas así, que supuestamente, yo no sé si eso será verdad, pero eso es lo que dicen. ¿Listo? Depresión de la tasa de crecimiento, inhibición de la actividad del músculo liso. Imagine, cuando son intoxicaciones, empiezan a haber problemas de taquicardia, problemas de espasmos en el diafragma, etc. Inhibición enzimática, al igual que los taninos, y reducción de absorción de los nutrientes. ¿Listo? ¿Quiénes tienen saponinas? Mire el 6. Entonces, por aquí en el 6 tenemos el frijol, tenemos la alfalfa, tenemos la soya, ¿cierto? Entonces ahí va. Bueno, una cosa. Por ejemplo, aquí me dice que la leucana no tiene. Yo sé que sí tiene. Yo sé que sí tiene porque yo la medí, ¿cierto? Por aquí aparece que no. Bueno. Alcaloides. Entonces, los alcaloides, uno, tienen un sabor asqueroso, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos animales consumiendo pastos con alcaloides, tienen un sabor astringente que no le gusta a los animales y es muy amargo, ¿listo? Los alcaloides en monogástrico nos va muy mal, ¿cierto? Si nosotros comemos alcaloides, prácticamente nos estamos trabando y nos estamos intoxicando de manera porque tiene una receptividad muy alta sobre el sistema nervioso central y somos bajos, muy poco tolerantes a estos alcaloides. ¿Listo? Entonces, tenemos efectos neurológicos, ¿cierto? Efectos de teratogenicidad. Ahí se las quedo viendo a ver qué es eso. Teratogenicidad. Se me olvidó. Teratogenicidad. ¿Qué es eso? Teratogenicapacidad del medicamento para causar daño. No se de malformaciones en el feto durante cualquiera de sus etapas. Entonces tiene que ver, es más bien con malformaciones de los fetos. No sabía que era teratogenicidad. Listo. Entonces es principalmente neuronal, ¿cierto? Háganse de cuenta, piensen en cocaína y heroína, ¿cierto? Son efectos muy drásticos y miren el comportamiento que se tiene. Entonces, cuando se prueban los alcaloides en los animales y se tienen esos efectos, pues van a entorpecer todo el sistema nervioso central. Entonces disminuye la digestión, disminuye la motilidad, disminuye la contracción, aumenta el gasto energético por excitabilidad nerviosa, etcétera. Empiezan convulsiones y parálisis respiratoria. O sea, es muy drástico, ¿cierto? Es muy drástico. Y los monogástricos son altamente susceptibles. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí hablan del lupino, ¿cierto? Falta de crecimiento, rechazo del alimento, vómito, ¿cierto? Y miren esto, es importante. Este es uno de los que alcaloides que si lo pasemos en un proceso de cocción, peletizado, crommelizado, hay veces, no pasa nada, sigue ahí presente, no se desnaturaliza y tiene el efecto. ¿Listo? Dicen que en los pollos toleran más que en los cerdos. Bueno, ácido fítico. Vuelvo y repito. El ácido fítico es la forma de almacenamiento del fósforo en las plantas. Entonces, miren que los granos, ¿por qué se los menciono tanto? Porque es que es el problemática número uno, la problemática número uno en los factores antinutricionales. Entonces, el ácido fítico, como ven aquí su molécula, es una molécula donde el fósforo es quelatado, es encapsulado por otros compuestos y esto hace que las enzimas de los monogástricos no sean capaces de sacarlo de ahí. Entonces las enzimas de los monogástricos se vienen para acá y no son capaces, y ese fósforo no es aprovechable. Recuerde que las fuentes de fósforo son muy costosas. Por eso las sales hablan es de cuánto fósforo tiene. Mire que los concentrados se habla de cuánta proteína y las sales de cuánto fósforo. ¿Y por qué se hablan de eso? Es porque son los más costosos. Entonces las sales, cuando dicen fósforo al 6, es porque ese fósforo es el que indica el precio de la sal.
y el fósforo se está acabando a nivel mundial, ¿cierto? Las reservas de fósforo se están terminando, ya habíamos hablado de esto, y nosotros necesitamos que el ácido fítico sea aprovechable por los monogástricos, porque las necesidades de fósforo en los monogástricos es bastante alta. Pero no solamente tiene el problema de que secuestra el fósforo, miren todos estos OHs, y estos OHs van a ser negativos, y estos OHs van a ¿qué? Atraer nada más y nada menos que el calcio, el magnesio, y los van a hacer indigestibles porque se lo roban y lo secuestran y lo va pegando en estos extremos. Entonces no solamente me está dañando todo el metabolismo del fósforo, que es bien caro, sino que me está arrastrando calcio y magnesio, ¿cierto? Que son materiales positivos, pero son cationes. Entonces me lo roba, entonces también me va a disminuir el problema me va a disminuir la absorción del calcio y magnesio. Ojo, todo esto es en monogástrico, no me vayan a hablar de ácido fítico con los rumiantes, porque las bacterias ruminales son capaces de degradar esto. Entonces, para los rumiantes sí es aprovechable el fósforo en forma de ácido fítico. ¿Y por qué? ¿Y cómo se llama la enzima que degrada el ácido fítico? Fitasa. Entonces ustedes van a encontrar un montón de aditivos, que ya los pusimos incluso en los ejercicios, que incorpora fitasas. Y esas fitasas lo que hacen es que le ayudan al sistema gastrointestinal del monogástrico, no del rumiante, del monogástrico en degradar el fósforo presente en el maíz, la soya, el sorgo, todo lo que sea de origen vegetal, porque así almacena el fósforo la mayoría de granos de origen vegetal. Listo. También tiene repercusiones más bajas sobre el zinc, ¿cierto? El zinc participa como en 100 reacciones enzimáticas, es impresionante, entonces disminuir el zinc, a pesar de que necesitan pequeñas cantidades, si no lo estamos dando en menores cantidades, se van a ver interferidos un montón de procesos. Listo. Se pegan un poquito esos OHs a proteínas, inhibe algunas enzimas, es que mire todas las repercusiones, es que no solamente el fósforo, sino que se pega a todo por esos OHs que tiene. Entonces eso le pega a las enzimas, se jode la pepsina, se jode la milasa, que lata los iones de calcio, se roba el zinc, se roba el magnesio, entonces hace muchos. Cuando nosotros damos fitasas en las dietas, claramente vemos los efectos positivos que se tienen. Entonces se utiliza mucho, mucho, mucho en la industria avícola y porcina. Listo, aquí por ejemplo les muestro un estudio del ácido fítico donde ellos sacaron maíz y soya normal, ¿cierto? Sin fitasa y con fitasa. Y después sacaron un maíz y una soya mejorados, ¿cierto? Que los mejoraron, le hicieron un manejo genético para que salieran bajo en fitasa. Entonces es maíz y soya bajo en fitasa, sin fitasa y con fitasa. Entonces mire lo que va pasando. La fitasa es la enzima que degrada. Entonces si nosotros tenemos una dieta normal, mira, vamos a verlo, por ejemplo, en la retención de fósforo de gramos por día, ¿cierto? Gramos por día, retención de fósforo, gramos por día. Si tenemos un maíz normal, tenemos una retención de 4,71, ¿cierto? Retención de 4,71. Y sin fitasa, y con fitasa de 4,12, o sea, eso es casi lo mismo, ¿cierto? Pero miren, por ejemplo, acá, si nosotros cogemos un maíz y una soya bajo en fitato, ¿cierto? O sea, con un poquito fósforo en forma de ácido fítico, tenemos 4,52 sin nada y 5,32. Entonces yo quiero que se fijen en algo. Uno, la combinación de tener un maíz y una soya genéticamente mejorado con bajo fitato, perdón, con ácido fítico, y meterle fitasa, mire, la retención es de 5,32, o sea, un gramo más que el resto, ¿cierto? Más o menos, un gramo más aproximadamente que el resto de fósforo por día. Eso tiene una repercusión grande, ¿cierto? Entonces, y miren la digestibilidad del fósforo. Miren, comparen un 75% con un 50%, un 75 con un 61 y 75 con un 62. Entonces, claramente es bueno trabajar con estas variedades que ya están mejoradas para que no haya tanto fósforo almacenado y no se excrete tanto fósforo en las heces, sabiendo que es bien caro. Listo, ácido fítico, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ¿cierto? Lo tienen bastantes compuestos porque son todos los granos como almacenan el fósforo en esos granos.
Listo. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos como ya un resumen, ustedes le dan una leída, las lecitinas, inhibidores de proteasa, factores flatulantes, ácidos cítricos, saponinas, glucosidas y alcaloides. Todo lo que nosotros ya hablamos, con unas cosas más específicas. Entonces, para que le den una leidita a ese, si me dan el favor. Listo. Y vamos a hablar de los nitratos. Los nitratos, los nitratos son un ciclo normal que sufre nitrógeno en el ambiente, ¿cierto? Entonces, todo tiene que pasar por nitrito, nitrato y nitrógeno, ¿cierto? Pero cuando el nitrógeno es la producción de nitrógeno que se va para el aire, ¿cierto? Acuérdense que el 78% del ambiente es nitrógeno en esta forma, que es N2. Pero también las plantas, entonces las plantas tienen la capacidad de coger este nitrógeno o la urea que uno le echamos y lo devuelve para por acá. Entonces coge nitrógeno, lo pasa a nitrato y lo pasa a nitrito. Y de ese nitrito lo va a convertir en proteína vegetal. Repito, una planta, si es una leguminosa, por ejemplo, captura nitrógeno del ambiente, ¿cierto? Mírenlo acá, este nitrógeno. Si no es una leguminosa y no es capaz de capturar nitrógeno del ambiente, que muchas lo hacen, simplemente coge el nitrógeno del suelo. Coge el nitrógeno soluble del suelo, que es el que le echamos en la urea. Coge ese nitrógeno lo sube, se lo absorbe y lo empieza a pasar y a poquitos, dependiendo de sus enzimas y su tasa metabólica, lo va pasando de nitrato, nitrito y a proteína vegetal. ¿Cierto? ¿Qué es la proteína vegetal? Toda su pared, todo lo que tiene, todo su compuesto. Mire que por ejemplo, el kikuyu tiene 22% de proteína. Y esa proteína provino de qué? De un nitrógeno que se volvió nitrato, después nitrito y después se volvió proteína. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Muchas plantas se demoran para ese paso de coger nitrógeno, nitrato y nitrito y llevarlo hasta proteína. Y el animal se las come antes de que sean capaces de devolverlo proteína vegetal. Un ejemplo excelente, lengua de vaca. La lengua de vaca crece en los potreros donde hay quicuyo, ¿cierto? A ver, para que todos vean, que es, yo no sé si la conocen, lengua de vaca, ¿cierto? Ahí va a salir una lengua de vaca. Lengua de vaca, dale por aquí. Lengua de vaca, planta. Entonces, en esa lengua de vaca nos vamos a dar cuenta que, no, esa no es la lengua de vaca, esa es la lengua de suegra. Lengua de vaca, ¿por qué no aparece? A ver, aquí, ¿cierto? Lengua de vaca, Rumex crispus. Esta planta es muy demorada en que coge el nitrógeno, lo convierte en nitrito, nitrato y proteína. ¿Y cuál es el tiempo del periodo de descanso del kikuyu? Está entre 28 y 35 días. En 28 y 35 días esta planta apenas va en nitrato, ¿cierto? Entonces, cuando el animal entra al potrero y hay bastante cantidad de lengua de vaca, come mucho nitrato y nitrito. Y al comer mucho nitrato y nitrito, pues ese nitrato y nitrito llega al rumen. Pero como el nitrato y nitrito en el rumen son un gas, eso llega y toca el rumen y ¡pum! Y se fue y se absorbió por la pared ruminal. Y entró esos nitritos y nitratos al torrente sanguíneo. ¿Y qué va a pasar en el torrente sanguíneo? Forma una cosa que se llama metahemoglobina. Metahemoglobina. ¿Y qué es la metahemoglobina? Vean acá. La hemoglobina, acuérdense que es la molécula de hierro que transporta la sangre, que es la que transporta el oxígeno por todo lado. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Yo les pongo el ejemplo. Aquí tengo un pedazo de pie, una mano, ¿cierto? Y aquí tenemos una... vamos a poner esto más grande para que entiendan. Entonces tienen aquí una mano que necesita oxígeno. Y este es una hemoglobina, normal, hemoglobina. La hemoglobina llega a los pulmones porque están en torrente sanguíneo, están en los glóbulos rojos, llega a los pulmones, libera el CO2 que tiene por concentración, porque hay muy baja concentración de CO2 en el pulmón, lo libera a través del alvéolo y el alvéolo ya se encarga de liberar el CO2 a través de la respiración. ¿Y qué hace el alvéolo? Le entrega un montón de oxígeno.
La hemoglobina se llena de oxígeno y viaja por todo el torrente sanguíneo, soltando el oxígeno cuando haya baja concentración de oxígeno. Entonces, por ejemplo, esta mano necesita mucho oxígeno. Entonces llega la hemoglobina y apenas vio que aquí hay muy bajita concentración de oxígeno, libera el oxígeno. Y la mano obtiene el oxígeno y ya lo utiliza. Cuando hay nitritos y nitratos, estos nitritos y nitratos se pegan de la hemoglobina y me la transforman en metahemoglobina. Y en metahemoglobina vuelve y pasa lo mismo. Llega la metahemoglobina, viaja al alvéolo del pulmón, libera el CO2 y recibe el oxígeno. Y llega así igualito a la hemoglobina, llega llena de oxígeno por todo el torrente sanguíneo y cuando llega al brazo que necesita oxígeno, pues la metahemoglobina tiene una alta afinidad por el oxígeno, entonces no la suelta. No la suelta. Entonces esa metahemoglobina no soltó nunca el oxígeno y volvió al pulmón. Y en el pulmón le fueron a entregar más oxígeno, pero ella ya está llena de oxígeno, entonces, y se quedan con todo el oxígeno. Entonces cada molécula se va saturando de oxígeno, pero nunca lo entrega. Entonces el animal muere por hipoxia, ¿cierto? Porque no tiene oxígeno, porque nunca entrega. Entonces falla en el transporte de oxígeno, produciendo hipoxia y transforma la hemoglobina en metahemoglobina. Esa es la intoxicación por nitritos y nitratos como factor antinutricional de las plantas que se consumen, los rumiantes principalmente y los equinos y los herbívoros cuando se consumen plantas ricas en nitritos y nitratos. Entonces hay que tener cuidado cuáles son las que no son capaces o no transforman rápido el nitrógeno en proteína verdadera en la planta o proteína vegetal, sino que lo dejan ahí acumulado en la raíz, en el tallo, en las hojas, un montón de nitritos y nitratos. ¿Listo? Bueno, como ya les había hablado, hay otras que son antivitaminas y son sustancias que simplemente cogen la vitamina o la degradan o se le pegan y al pegársela simplemente dejan la acción de la vitamina. Entonces ahí simplemente yo quiero que simplemente sepan que existen esos factores antinutricionales y que hay muchos, como la oxidasa ascórbica que destruye la vitamina C. Acuérdense que las vitaminas son muy lábiles también. Las vitaminas uno las mira y muchas se destruyen. Entonces estos factores antivitamínicos pues ven una vitamina y la destruyen. Entonces nos van a causar deficiencias en vitaminas en algunos animales. ¿Listo? Estos son algunos. Miren, tipo de inhibición, modifica su estructura, altera la estructura y miren, estas son la antagonista de la vitamina. Entonces la tiaminasa degrada la tiamina. La hipoglucina degrada la riboflavina. La avidina, la biotina. La lignatina, la piridoxina. La niacitina, la niacina. El betacaroteno, mucho betacaroteno que la vitamina A, el precursor, pues, me jode la vitamina D. Y ácidos poliénicos, la vitamina E. ¿Cierto? Yo ya quiero simplemente que ustedes sepan que esto existe. No me voy a meter mucho por acá, pero sí que existen factores antinutricionales que afectan las vitaminas. ¿Listo? El gocipol. El gocipol es otra molécula que está rica, está en altas cantidades en la semilla de algodón. Entonces, en la semilla de algodón, uno mire que es restringido sobre todo para cerdos y aves y sobre todo para aves porque produce vómito. Ah, no, esa es la mollerosis. Pero el mismo es prohibido en los monogástricos porque este gocipol tiene unos efectos grandes también sobre como factor antinutricional. Y por eso también en los rumiantes, que supuestamente aceptan todo, también tiene unas restricciones como el 30% en su utilización, ¿cierto? Entonces, mire, está en la semilla de algodón. Y mire que la semilla de algodón, si ustedes, cuando veamos materias primas, nos vamos a dar cuenta que tiene un porcentaje oleoso muy alto, ¿cierto? Entonces, ese compuesto, muchas veces cuando sacamos el aceite de algodón, ese queda concentrado. Y mire, y forma unos complejos con la lisina, treonina y serina. Entonces coge esos aminoácidos y no me los deja absorber. Y acuerde que la lisina y treonina son dos de los aminoácidos que más tenemos que tener en cuenta en las formulaciones, porque son los dos de los tres más limitantes de todos, que ahí faltaría la metionina. Entonces, y cuando se da en altas cantidades, pérdida de apetito, pérdida de peso, hemólisis y hemorragias en el tracto gastrointestinal, que es el gocipol. Listo. Entonces, ojo también con este gocipol.
Y ahí ya terminamos los factores antinutricionales. Ahí me falta uno que yo no lo agregué. Busquémoslo por aquí, ahí de rapidez. Se llama la mollerosina y la mollerosina es muy conocido por el vómito negro en aves. Mollerosina. La mollerosina, vean acá. Factores de relevancia presentes se encuentra el agente etiológico aislado de la harina de pescado. Entonces, en aves, la mollerosina no se le puede dar, miren las restricciones que tienen las aves del 6% de harina de pescado, es porque más de eso, la mollerosina presente en la harina de pescado forma una cosa que se llama el vómito negro en las aves y es porque genera un exceso de producción de ácido clorhídrico. Vean. Entonces, la mollerosina se forma al reaccionar con la L-histidina como radical, siendo catalizador sobre calentamiento de los precursores. Vómito negro, mollerosina, eso, vea que no está tan perdido. Esa es otra que miremos imágenes porque esa es buena que la miremos porque pasa mucho en la avicultura. Hay gente que no le va sin miedo a la harina de pescado que es muy buena. Entonces mire lo que pasa, unas erosiones que van a ocurrir en el ventrículo, en el proventrículo del ave y entonces empieza a salir ya lo que se llama el vómito negro, ¿cierto? Que es porque está saliendo lo que está pasando ahí en la molleja. Listo, entonces la mollerosina presente en la harina de pescado tiene una restricción en los animales. Ahora sí, con eso terminamos y bueno, quedamos pendientes de la nota, quedamos pendientes, anoten todas las dudas y ahí estamos conversando. Un saludo pues grande.